Quiero empezar en esta hora con un pasaje que está en Hechos capítulo 15. Si alguien me lo puede leer, le agradezco mucho. A partir del verso 1 y vamos a ir despacio, ¿no? Ok. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pausa. Recordemos que en el contexto del tiempo de los primeros seguidores de Yeshua, ¿qué estaba pasando? Ahora los fariseos, los que eran del contexto religioso de la época, se habían hecho parte de la iglesia, eran parte de los seguidores, pero venían con modelos de pensamiento basados en las tradiciones de los fariseos. Ustedes han visto cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O lo ha leído? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Era lo que se enseñaba en la Torá. No, no es eso. Es lo que la gente piensa. Eso es lo que la gente... Exactamente, era totalmente lo contrario. Oísteis que fue dicho es una expresión muy judaica. Oísteis que fue dicho, ¿qué significa? Que esto es una tradición que se ha pasado de boca en boca, de generación en generación, y se ha dicho, mira, si nosotros no pintamos la habitación, por decirlo así, de color verde, estamos en pecado. Estoy diciendo algo torpe, ¿no? Pero así literalmente eran las cosas. Los fariseos, los judíos de la época, los saduceos, recuerden que habían esenios, fariseos, saduceos, que practicaban estas cosas y decían, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñó fulano, sutano, mengano. Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay a lo que pasa hoy en día? Hay personas que no leen la escritura y dicen, yo hago esto, ¿por qué? Porque me lo dijo el pastor. Yo creo en tal cosa, ¿por qué? Porque me lo dijo el pastor. Y tú les dices, ok, muéstramelo en la palabra. A veces no saben si está en la Biblia ni siquiera, o después se dan cuenta que simplemente es una tradición de hombres. Una tradición de hombres. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo hay que celebrar la Cena del Señor? Ya eso lo vimos en este proceso. Exacto. Exactamente. Ese es el tiempo donde se celebra la Cena del Señor. Ahora, ¿cuándo dicen los hombres que se celebra la Cena del Señor hoy en día? En algunas iglesias lo hacen el último domingo del mes y en otras lo hacen todos los domingos. Así es. Entonces, la gente dice, ¿y qué hay de malo en esto? Bueno, el tema es que tú estás haciendo algo contrario a lo que el Eterno ha establecido. Punto. Hay un espacio, hay un tiempo, inclusive hay una preparación. De hecho, por lo que les mencioné del Pesaj, es la única fiesta que se puede celebrar un mes después, exactamente, si alguien se la perdió. ¿Por qué? Porque para estar en la mesa del Eterno hay que estar en santidad, hay que estar en pureza, hay que cumplir requisitos, hay que estar respetando y honrando el espacio sagrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en lugar de nosotros honrar, defender, guardar el espacio sagrado, defender la santidad, hacemos lo que nos parece.
Es que a mí me pareció bien. Claro, de repente parece bien, pero la vida no se trata de lo que a ti te parece bien o de lo que a ti te parece mal. La vida se trata de su perfecta voluntad. Y es lo que Él dice lo que tenemos que hacer. Entonces, deshonramos la mesa del Eterno, deshonramos el sacrificio de nuestro Mesías, haciendo simplemente las cosas como a nosotros nos parece bien. Y esa distorsión que viene transmitiéndose de generación en generación en generación, donde la gente que aún toma de la mesa del Señor lo hace a veces sin saber lo que está haciendo. ¿Qué dice la Escritura? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Acarrean juicio para sí. ¿Y cuál es el resultado de eso que dice Pablo? Están enfermos y algunos hasta ya están muertos. ¿Por qué? Porque no se ha honrado el espacio sagrado. No se honra lo que el Padre honra, no se honra lo que Él dice que tenemos que honrar. Tenemos espacio hoy en día, creo yo, para ordenar los espacios sagrados, para ordenar los protocolos. Suena como a ritual, sí, el problema no es el ritual. El problema es por qué hago un ritual y hacia dónde me lleva. El problema es si hago lo que Él dice o hago lo que yo pienso que tengo que hacer. Y esas son las cosas que si nosotros no las dimensionamos bien, empezamos a cometer los mismos errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, aquí está pasando algo. Hay un grupo de fariseos involucrados en la congregación diciendo, bueno, el que quiera estar aquí y quiere ser salvo, tiene que practicar el rito de Moshe, el rito de Moisés. Bueno, había un rito para eso. Nosotros sabemos que la circuncisión que necesitamos, ¿cuál es? ¿Necesitamos o no necesitamos circuncidarnos? Pregunto. Sí, pastor, pero Exactamente, la del corazón, ¿verdad? Esa es la circuncisión. Ahora, hay tanta gente que se ha hecho circuncisión física y sus corazones no están circuncidados, entonces eso no sirve para nada. Pero bueno, si usted la quiere hacer, si es varón y quiere hacérsela, hágasela. Lo que importa es la del corazón, eso es lo que el Eterno está viendo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la circuncisión tiene que ver, la circuncisión no es un pacto, como algunos creen. La circuncisión es señal. ¿Y por qué se da la señal? Por la sangre que es derramada. Y nosotros tenemos la señal del Cordero. Y eso tenemos que verlo así. Sígueme leyendo el verso 2, por favor, en adelante. Señor, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda en un pequeño con ellos, se dispuso que tuviesen Pablo y Bernabé en Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ok, pongan atención acá. ¿A dónde estaban subiendo? En Jerusalén. ¿Y saben qué significa eso? Que ellos estaban cumpliendo la Torá. ¿Por qué? Porque todo israelita, todo judío observante de la Torá, sabía que estos temas, como un caso como esto, no se discutían en cualquier lado, no se arreglaban en cualquier lugar. Ellos tenían que subir a Jerusalén, a donde estaba el templo, y llegar donde están los ancianos. Y ahora, dentro del contexto del templo, tenemos ancianos que son parte ahora de los seguidores de Yeshua. Y tal vez nosotros no hemos dimensionado la realidad de que el impacto del Shavuot fue tan grande en todo Jerusalén que la mayoría de personas, mucha gente, estaban siendo seguidores de Yeshua. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, para resolver estos temas, esto es un acto de guardar la Torá. Voy a donde está el Sanedrín, voy donde están los ancianos. Sigue leyendo, por favor. Ellos, pues, habiendo sido examinados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Adelante. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos.
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué pensáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Ok, una pausa ahí. ¿Cuál es el yugo del cual están discutiendo en este momento los discípulos, los apóstoles? Este yugo es el yugo de los fariseos. Esas cargas, esas imposiciones, esos códigos, esas regulaciones, esos inventos que tienen las organizaciones religiosas que no tienen relación con la escritura, que son cosas que los hombres hacen. Yo no digo que las hagan malintencionadamente, pero las hacen y se vuelven más importantes que entender verdaderamente lo que la Torá a nosotros nos pide que hagamos y por qué lo tenemos que hacer. Entonces, aquí hay un yugo que se está revelando. ¿Cuál yugo se está revelando? El yugo de la religiosidad, el yugo de los fariseos. Entonces, quédate ahí en ese pasaje y alguien más me va a buscar un pasaje muy famoso que es Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Entonces, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Hay que llevar un yugo. Claro que sí. Hay que llevar un yugo. Y la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿cuál yugo estás llevando hoy? ¿El de la tradición? ¿El del sistema? ¿El de tu pecado o el de tus propias ideas? ¿O el yugo de Cristo? ¿Cuál es ese yugo? Miren el resultado. Es el que te hace aprender. ¿Qué cosa? La humildad, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque solamente así vas a hallar descanso para tu alma. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender que Él nos está diciendo, estas tradiciones, dejémoslas de lado. Estos conceptos inventados, dejémoslos de lado. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, caminar como tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. La gente está perdida. La gente está haciendo lo que quiera. No anda con paz. No anda con paz en su vida. No anda con reposo. La gente corre de aquí para allá. La gente está con muchos afanes. ¿Qué es lo que trae orden? La Torá. La Torá ordena tu alma. Toda la Torá ordena tu alma. Y el problema es que como no conocemos lo que nos pide para ordenar el alma, no estamos rectificándonos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea, ¿cuál es? Es elevar nuestra alma, perfeccionarla, hacer lo que se llama nuestro tikún. El tikún es
la rectificación de tu alma. Él te dio un alma, te dio la responsabilidad de ¿qué? De llevarla del nivel animal al nivel de imagen y semejanza de Elohim. Eso es perfeccionamiento. Por ejemplo, a que no saben cuál es la mejor forma para que un varón se perfeccione. ¿Alguien tiene alguna idea? A través de la esposa, Exactamente. A través, el matrimonio. exactamente, a través del matrimonio. ¿Por qué? Porque si leemos la Torá en hebreo, no en español, ¿sabe qué significa la palabra costilla realmente? La palabra costilla significa el otro lado. Se tradujo como costilla, pero es el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que Adán era un ser andrógeno. Tenía los dos diseños dentro de sí. Cuando el hombre dice, no es bueno que él esté solo, le haré ayuda, no dice ayuda idónea, nada más dice que le haré una ayuda, escuche, contraria a él. Eso es lo que está diciendo la escritura, contraria a él. No es una ayuda idónea como en el machismo se ha dicho, esta es la que me sirve, la que me apoya, la que me levanta. No. Es contraria a él. ¿Y saben qué pasa? Es necesario que la mujer sea contraria al hombre. Es necesario que la mujer le lleve la contraria al varón. Ahora, ¿y cómo manejamos ese detalle? La Torah no lo dice. ¿Y cómo manejamos esos conflictos contrarios? La Torah no lo enseña. La Torah no lo dice todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros conceptos machistas, distorsionados por inclusive interpretaciones y traducciones de un tiempo donde la mujer se quería subyugar, nos han hecho distorsionar lo que dice la escritura. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la mujer está ahí ¿para qué? Para ser espejo del hombre. Y ese espejo hace que el hombre se pueda rectificar y perfeccionar a través de ella. Entonces, ¿cómo yo hago para tener un matrimonio saludable? Libro de psicología. Ok. Libro de coaching. Dale. Y vamos a ver cómo te va. Yo conozco muchos psicólogos cristianos divorciados. Y conozco muchos consejeros familiares cristianos con hogares destruidos. Esa es la realidad. Y te puedo hablar de gente que conozco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay Torah, ¿cómo yo sé cómo amar a mi otra parte? ¿Cómo yo sé que somos parte de un mismo elemento y que estar en el matrimonio nos lleva al origen? Y esto para los solteros que dicen, no me caso porque hay malos ejemplos. Tú vas a tener que entender algún día que esa no puede ser una excusa para ti. Vas a tener que orar por eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a cambiar en tu vida hasta que te cases. Hay cosas que no van a cambiar en ti hasta que te decidas tomar una decisión. No hay gente buena. Sí los hay. Pero tú tienes que, ser la persona alineada al entendimiento de la escritura para que lo que el Eterno tiene se manifieste. Eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué dice Jeremías 6:16? Así dijo Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ligero no andaremos. ¿Y cuál es el buen camino? La Torah. Así es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la palabra de vida. Él es la Torah viviente. Cuando nosotros practicamos Torah es porque lo amamos a Él, vivimos en Él, hacemos lo que Él dice, eso es. Entonces, ¿por qué no hallamos descanso para el alma?
¿Por qué no hallamos reposo para el alma? ¿Por qué no hay sosiego en el alma? Porque andamos haciendo cosas buenas. No andamos haciendo lo que Él dice. Puedes hacer cosas buenas. Y te puedes ganar una estrellita y te la ponen aquí en la frente y qué lindo que eres. Pero amado, el resultado de hacer verdaderamente lo que Él dice es reposo en el alma, estar en paz, sacarse los afanes y saber que uno va haciendo todo lo que tiene que hacer para cumplir con su propósito. Volvamos por favor al libro de los Hechos y vamos a ver a partir de, bueno, ustedes saben ya que por lo que hemos hablado, que Pedro habló con propiedad. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había sucedido con Cornelio, ya sabía que los gentiles habían sido llenos del Espíritu en el Shavuot. Entonces ya ellos estaban claros en esto. Entonces, veamos el verso 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Claro, entonces, vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, hay una determinación inmediata. ¿Qué cosa? No van a comer. Les vamos a decir, perdón, a los gentiles, que primero tienen que apartarse de la idolatría. Segundo, de la fornicación. Y tercero, del ahogado y de sangre. ¿Por qué era esto tan importante? Para eso tenemos que comprender el aspecto histórico y cultural de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo todo estaba unido. Cultura, religión, familia, sociedad, gobierno. Entonces la gente estaba acostumbrada a participar en fiestas paganas. ¿Por qué? Porque era lo que todo el mundo hacía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vemos esta situación, nos damos cuenta que para ellos era normal hacer estas cosas. ¿Y cuál era la urgencia? Lo que se les estaba diciendo que inmediatamente tenían que cambiar. Evitar caer en estas cosas. Esto era lo prioritario, lo emergente, lo inmediato. No sigan cayendo en estas barbaridades, porque ya sabemos lo que significa la idolatría, ya sabemos la contaminación por comer lo sacrificado a los ídolos, lo que al Eterno no le agrada. Paremos esto. Pero ¿es esto lo único que tenemos que hacer? ¿Era esto lo único que los que eran gentiles y ahora son pueblo tienen que practicar? Eso es lo que mucha gente dice y me lo han dicho muchas veces. No, lo único que no tenemos que hacer es no comer sangre de animal, no andar en adulterio, fornicación, no ser idólatras. Bueno, veamos lo que dice el verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seguidores de Yeshua sabían que cada Shabbat en las sinagogas, donde se enseñaba la Torá semana tras semana, los que no entendían muchas cosas de la Torá iban a aprender a practicarlas, porque la enseñanza iba a estar ahí para ellos. Entonces, aquí la escena es clara, ¿no? Que esto se pare inmediatamente, la contaminación, etcétera. No vamos a imponer regulaciones de hombres a ellos, no, nada extra Torá, pero que se guarden de esto ya. Y para lo demás, para todo lo que tienen que seguir aprendiendo, ¿qué tienen que hacer? Seguir yendo a la sinagoga y Shabbat tras Shabbat van a estar aprendiendo lo que tienen que aprender. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en ningún momento ni Yeshua ni los discípulos están yéndose en contra de la Torá. Ellos están rectificando la Torá y buscándole el verdadero sentido de por qué tienen que hacer las cosas, por qué tienen que cuidar lo que tienen que cuidar y cómo trabajar
de la manera correcta. Algunos dicen, bueno, pero es que la Torá es el resumen de amar a Él, amarlo a Él y amar al prójimo. Y la pregunta es, ¿y cómo se ama al Eterno? ¿Cómo se ama a Yeshua? ¿Y cómo se ama al prójimo? Bueno, mis amados, toda la Torá nos dice exactamente cómo hacer todas esas cosas. Porque de repente tú puedes estar diciendo, yo estoy amando a todos mis hermanos, a todos mis prójimos, y yo estoy bien en ese aspecto. Pero ¿estás realmente entendiendo que también ese amor tiene límites? ¿Estás entendiendo que ese amor tiene regulaciones? ¿Que ese amor tiene un contexto que tú tienes que marcar en tu vida? Que ese amor, muchas veces, por usarlo mal, salimos nosotros dañados, heridos, golpeados, porque no supimos cómo manejar las cosas con el protocolo que la Torá nos enseña, con las directrices que la Torá nos dice. Y hacemos las cosas desde nuestro entendimiento natural o de nuestra suposición. ¿Y qué pasa con las suposiciones? Destruyen todas las relaciones. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer? Ir trabajando, y este es mi consejo, ¿no? Para ustedes que están acá. Trabaje lo que tenga que trabajar. No se conforme a decir, yo ya sé, yo ya conozco. Bueno, si usted ya está donde tiene que estar, amén, nada hay que decir, ¿no? Pero si usted reconoce que hay algo que tiene que trabajar, que hay algo que tiene que cambiar, que algo tiene que ir creciendo en su vida, haga lo que tenga que hacer, trabaje lo que tenga que trabajar. ¿Por qué? Porque de eso se trata esto, de crecer, de agradarlo a Él, de cuidar su santidad, de cuidar los espacios sagrados. ¿Por qué? Porque habrá un reino donde Él se establecerá y estarán ahí los que se prepararon para estar. Y hay naciones que quedarán fuera. Hay naciones que no querrán estar ahí. Hay naciones que más bien algún día se querrán levantar contra Él. Entonces, ¿de dónde vas a estar tú? La gente hoy está tan preocupada, que si el anticristo, que si la marca de la bestia, que si el chip, y que si lo que viene, y que aquí, que allá, y la guerra. Pero eso no nos debería preocupar a nosotros. Lo que nosotros nos debería preocupar es estar guardando la santidad, guardando y honrando lo que el Eterno nos pide que honremos. Porque Yeshua dijo que cuando Él venga, que lo que debería suceder es que Él nos halle haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy tenemos la bendición de empezar a ver un despertar, y yo lo he estado viendo en tantas personas, en tantos corazones, en tanta gente que dice, yo ya no puedo seguir así, yo tengo que ordenarme, tengo que hacer cosas en orden, quiero estar donde Él dice que yo tengo que estar. Amén. Eso está pasando en muchos lugares. Y eso está sucediendo. Pero tenemos que romper las vendas que a veces no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer. Entonces, hay que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, amados, para llegar a cumplir todo lo que Él nos pide y seamos verdaderamente los que brillen en este tiempo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice esta promesa. Vamos a ver el libro de Daniel. Vamos a ver qué pasajera. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Amén, amén, amén. Eso es algo muy poderoso, muy hermoso, ¿no? Porque nosotros tenemos que anhelar no solamente ser entendidos,
Tenemos que anhelar enseñar la justicia a la multitud, a las naciones de la tierra. Hay una promesa, ¿no? Brillaremos, seremos como las estrellas en la perpetua eternidad. Ese es el llamado que nosotros tenemos, que no se descomponga todo, sino que más bien nosotros podamos ser preservadores. ¿Cómo somos preservadores? Practicando la justicia, enseñando la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en esto, para poder ser de bendición en este tiempo a las naciones. Amados, va a llegar el tiempo, y el tiempo es muy cercano, donde las naciones correrán a la luz de tu resplandor. Eso nos dice la Escritura, correrán a la luz de tu resplandor. Por eso tienes que ser esa luz en un monte. Ahí tienes que brillar, enseñando lo que tienes que enseñar, dándole a las naciones el único elemento que va a traer preservación para ellos. Y ese es el desafío para que nosotros crezcamos en este tiempo. Entonces, dentro de este diseño que hemos estado hablando de las fiestas, esto era tal vez la introducción un poco, ¿no? La semana anterior, la última semana, hablamos de Yom Teruah y solamente quiero cerrar un poco diciéndoles que esta celebración también se conecta con otra celebración importante, que es la del Rosh Hashanah. Vamos a ver qué significa el Rosh Hashanah. Y se los escribo por acá para que lo anoten. Literalmente, Rosh Hashanah es la cabeza del año o el año nuevo. ¿Ok? Y el año nuevo empieza no en el primer año del calendario bíblico, sino en el año séptimo, que es más o menos ahí entre septiembre, final, por ahí de septiembre a octubre, ¿no? Por ahí en esos días cae. Este es el cabeza de año, el número 7. Séptimo mes, inicia el año nuevo y es el Rosh Hashanah y va muy, pero muy pegado dentro del contexto del Yom Teruah, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces, este es un tiempo de convocación, hay que estar ahí, hay que celebrar con los hermanos, tenemos que estar preparados. Ya sabemos que Yom Teruah anuncia con la trompeta y esto nos habla de verdaderamente prepararnos para lo que viene, para lo que tiene que suceder y para poder avanzar dentro de lo que tiene que ser el proceso de crecimiento espiritual para nuestra vida. Entonces, este nombre es muy importante, esta celebración es importante para entender que se cambia en un ciclo, que viene un nuevo tiempo, una nueva temporada, y bueno, que se anuncia tocando el shofar, haciendo fiesta, celebración, convocación, ahí la gente se reúne, come, celebra, estamos juntos. Ahora, es importante también este tiempo de Yom Teruah y Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque estamos anunciando algo. ¿Qué estamos anunciando? Que viene un juicio. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 4:17, por favor. Primera de Pedro 4:17. Si alguien lo tiene, por favor lo lee. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no? Así es. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que hay un juicio que estamos anunciando. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que hay una señal que nos dice, viene juicio. Y les voy a decir algo, cada vez que hay esta transición, algo pasa. Algo pasa y es histórico, ¿no? Algo empieza a suceder. De hecho, ahorita que nos estamos acercando en estos meses, hemos estado viendo unos eventos que hay, situaciones que vienen, cosas que están ocurriendo. Y acuérdense de mí, septiembre, algo va a pasar. Algo va a pasar en septiembre. ¿Y dónde empieza el juicio? Con el pueblo. El pueblo tiene que estar preparado. El pueblo tiene que estar ordenado. Yo se los dije a ustedes, creo que se lo comenté a Ingrid y no sé quién más, al pastor me parece. Yo les hablé de Colombia. Hay un juicio que viene para Colombia. ¿Pero para quién es? Para la iglesia. Y yo les mostraba ahí cómo había unos pastores que estaban en corrupción, gestionando cosas con gente del mundo oscuro, ¿no? Y no hablo de hechiceros ni no, hablo de mafias y cosas así. Y bueno, algunos pastores decían, es cierto, eso pasa en Colombia, está pasando, se ha descubierto, no sé, algo así. Bueno, la pregunta es, ¿y qué hicieron? Estoy hablando hace como 3, 4 años que les hablé de ese tema, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, Señor, perdónalo, sánalo. No, ¿sabes qué tengo que hacer yo? Yo me tengo que ordenar. Y eso no solamente en Colombia está pasando en Panamá. Miren cómo está Panamá hoy. No sé si han visto noticias. ¿Dónde empieza todo? La corrupción del pueblo. La corrupción que hay en la iglesia. Amados, ¿por qué? Porque el justo, la columna que sostiene las naciones. El justo es la columna que sostiene un territorio. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? A ver, ¿qué sucedió? ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Porque se corrompieron, se desviaron. Claro. ¿Saben qué significa sodomía? Es eso que dice Ingrid. La sodomía no es el homosexualismo, no. ¿Usted cree que no habían homosexuales en Nínive? ¿O crees que no habían homosexuales en un montón de pueblos cananeos? El problema no era ese. El problema era que la sodomía era la impiedad y la injusticia. ¿Sabe qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Si alguien perdía sus negocios, perdía todo, era prohibido ayudarle a esa persona. Era prohibido. Tú no le podías compartir comida, no le podías compartir recursos, tenías que dejarlo botado en la calle hasta que se muriera de hambre. Eso era la sodomía. Eso era la sodomía. Entonces, ¿qué ocurría? Una nación donde se practica la injusticia, no se vive Torah, se corrompe. Viene el juicio. ¿Cuál fue la conversación de Abraham con el Eterno? ¿Y si hay tantos justos? ¿Y si hay tantos justos? Claro, si hubieran tantos justos, yo no hago nada contra esa nación. ¿Pero qué había pasado? No habían justos. Y ser justo no es ser bueno. Ser justo no es ser un evangélico, un creyente, un cristiano, un católico devoto. No. Ser justo es vivir en la justicia del reino. Es practicar la Torah. Es hacer lo que la Torah nos dice. Eso es justicia. Lo vimos con el caso de Cornelio. Un justo reconocido por toda la nación judía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amados? Nosotros tenemos que volver al diseño, tenemos que pelear por el diseño. No podemos dejarnos ir nada más por cosas dogmáticas que hay por ahí, ¿no? Tenemos que trabajar en la justicia, tenemos que practicar justicia. Si todos nosotros practicáramos justicia, si todo el pueblo del Eterno practicara justicia,
hace rato hubiera venido el Mesías. Ya no habría hambre en el mundo. Ya no habrían un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña la Torá. Cuidar a la viuda, cuidar al pobre, levantar al menesteroso, cuidar al huérfano, ayudar al hermano. Y hoy en día hay mucho egoísmo en el pueblo. Bastante egoísmo. Yo me encuentro casos y les digo a la gente que es triste porque nosotros estamos dispuestos a recoger dinero para levantar un templo, pero no por cuando se enferma un hermano y ayudarle a hacer una operación. Ahí se nos olvida. Porque nos importan más las cosas que lo que es realmente el pueblo. Y eso no puede suceder. Tenemos que volver al diseño verdadero, a lo que el Eterno le da valor y le da importancia. Entonces, a ver, ¿qué dice el Salmo 89:15? Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Muy bien. ¿Sabe qué significa la palabra clamar aquí? Es la palabra teruá. Voy a escribírselas por acá. Aclamar es precisamente la palabra teruá. Y por eso es tan importante esta celebración. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo en el teruá? Estamos clamando, proclamando, anunciando en este día sagrado. Yom Teruá. ¿Por qué? Porque el teruá es levantar la voz. Hacer un sonido. Por eso la escritura nos habla en los proverbios acerca de la sabiduría. ¿Dónde clama la sabiduría? Arriba, en los montes, en las puertas, en las plazas. Eso es hacer teruá. Clamar, exaltar, decir, anunciar. Así como nos dice este pasaje del libro de los Salmos. Hay otra versión que dice, bienaventurado el pueblo que conoce el teruá, que conoce el exclamar del Eterno. ¿Por qué? Porque andará a la luz de su rostro. Andará a la luz de su rostro. Y esto no es algo que hay que tomar por sentado, ¿no? Es algo que tenemos que realmente integrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto está vinculado con la venida de nuestro Mesías, con la venida de Jesucristo. Y esto es interesante porque es anunciarle a las naciones, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque ahora hacemos una transición hacia un nuevo tiempo. Y cuando Él venga, bueno, tenemos que realmente prepararnos para lo que viene. Va a establecer en medio de nosotros su morada, que eso es otra fiesta. Va a establecer luego el juicio en las naciones, eso es otra fiesta. Y nosotros tenemos que estar realmente en esa sensibilidad espiritual. ¿Cómo discernimos los tiempos? Y vuelvo y le repito, no se trata de que estemos pensando, si Putin hace esto, si Estados Unidos hace lo otro, que si China hace lo otro, que si el petróleo, que si el chip, que si la marca de la bestia. No es eso lo que nos debe enfocar. Lo que nos debe enfocar es cómo nosotros hacemos, según la Escritura, lo que tenemos que hacer para estar verdaderamente preparados para los tiempos que están llegando. Entonces, amados, eso se requiere realmente un enfoque, un esfuerzo y de estar trabajando. Según la tradición, nos enseña que hay que tocar precisamente dos
trompetas o 2 chofarot durante este tiempo. Y esto tiene que ver con el anuncio tanto para el pueblo como para los que no son del pueblo. A entender que para todos va a venir el Mesías a hacer juicio. Es que yo no fui de Israel, ¿a mí qué me importa? No, va a venir juicio para todos. Todos daremos cuentas al Eterno delante de Él. Y eso la gente lo sabe, en las grandes élites, en la gente que se mueve en sistemas ahí, detrás de los gobiernos y un montón de cosas. Ellos saben que el juicio viene. Y es precisamente por eso que ellos quieren evitar la muerte. Yo no sé si ustedes sabían que se estaba practicando el tema primero de la mutación genética, perdón, no la mutación genética, sino, ¿cómo se llama? La clonación. La clonación, exactamente. ¿Y por qué quería hacerse la clonación? La gente no quiere morir. Ellos saben que no quieren morir. Luego que la criogénesis, ¿verdad? Que vamos a congelar el cuerpo y cuando algún día de lo que te moriste podamos curarlo, entonces te descongelamos y te curamos. Bueno, ya ni siquiera están pensando eso. ¿En qué están pensando hoy? Inteligencia artificial. ¿Cómo transferimos la conciencia humana sobre un aparato, qué sé yo, humanoide, robótico, una memoria virtual, etcétera, ¿no? Eso está sucediendo hoy en día. Eso es lo que están trabajando. ¿Y por qué están invirtiendo en todo esto? Porque ellos quieren evitar la muerte. Ellos quieren preservar la vida a su manera, porque ellos saben que después de la muerte viene el juicio. Y todos darán cuenta al Eterno. Y por eso esta gente, que son las élites que se mueven detrás de todo lo que vemos en las noticias, de todo lo que se ven en el mundo, ¿no? Realmente es la mano que mueve el ajedrez, ¿no? Ellos saben que darán cuentas al Eterno. Y por eso quieren prolongar vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Preservar la vida ¿de quién? De la casa de Israel, del pueblo de Israel. ¿Cómo los vamos a preservar? Teniendo el alimento para ellos. ¿Por qué? Porque el que es oveja, amados, va a despertar este diseño. El que es oveja va a escuchar el sonido y va a decir, esto era parte de mi vida. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito en mi mente y en mi corazón. Y cuando escuchen ese sonido, van a estar regresando, van a estar ahí, van a querer crecer, van a querer avanzar. Entonces, amados, estamos a la puerta de un gran movimiento en medio de las naciones, que yo creo que ya empezó, pero que se va a incrementar cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque hay un sonido que está llegando. Y tú tienes que preguntarte, bueno, ¿yo qué soy? ¿Un cántico de amor del Padre que atrae a los que tiene que atraer? ¿O soy una lata que está sonando? Y tenemos que enfocarnos, de verdad, que de nuestra vida salga el sonido restaurador, el sonido regenerador, el sonido que despierta a las personas para llevarlos a la gran promesa de libertad, de estar con el Mesías, de estar en la nación celestial y bueno, que tengamos que vivir ahí todos juntos. Entonces, amados, esto es lo que nos termina hablando un poco acerca de lo que conecta Yom Teruah con Rosh Hashanah, una celebración hacia un nuevo ciclo, una nueva temporada, una época donde nosotros estamos entrenándonos ¿para qué? Para que lleguemos al milenio, que es lo que tenemos que estar todos preparados para recibir. Vamos a quedar hasta aquí por ahora. La otra semana seguiremos con lo que nos falta. Y bueno, a seguir creciendo y avanzando en todo lo que el Padre tiene para sus vidas. Si alguien quiere comentar algo, los escuchamos.